Vosotros, ¿cómo están, hermanos? ¿Qué tal el frío de la mañana, eh? La verdad es que sí estuvo muy rico, ¿no? Sí. Bueno, los que se levantaron temprano dicen que sí hizo mucho frío. Siéntense, hermano. Agradezco a nuestro hermano Benjamín por haberme presentado. Pero ahorita, ¿qué tal el calorcito, eh? Ay, imagínense en mayo, hermanos. Jesús de mi alma. Vamos a tener que disfrutarlo, hermanos. Así como disfrutamos el frío, ¿qué, hermanos? Vamos a tener que disfrutar el calor. Bendito sea Dios, que nos da, que nos dé salud, ¿no? Para poder disfrutar ambas cosas. Y qué bendición que pues lo hagamos aquí, en la casa de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a, vamos a ponernos al corriente, ¿sí? De con dos temas que están en el libro de Apocalipsis. En el capítulo número 6. ¿Se acuerdan que hace 8 días que tuvimos rol y que nos visitaba un hermano, nos hablaba del el primer sello? ¿Sí se acuerdan? Y bueno, pues ya cuando vino el hermano, otro hermano, pues también dimos un tema distinto, y entonces lo que queremos esta tarde es emparejarnos, ¿sí? El tema tuvimos que homologarlo, hermanos, ¿sí? Es decir, vamos a hablar de dos temas, así que si nos tardamos 50 minutos, ahora nos vamos a tardar una hora. Ay, todos me volvieron a ver, que no se espanten, es la palabra de Dios. No, pero no se preocupen, no nos vamos a tardar más de una hora, hermanos. Exacto. Apocalipsis capítulo 6. Y bueno, les decía que vamos a homologar dos temas, ¿sí? Hice ahora sí que mi mejor esfuerzo, hermanos, y espero cumplir primero con explicar lo que dice la palabra de nuestro Dios, y también espero darme a entender porque son dos temas proféticos, ¿sí? El libro de Apocalipsis, y la predicación de esta tarde se llama La paz como prueba de confiar en Dios. Es un tema un poco complejo, de acuerdo a lo que está sucediendo en ese tiempo, eh, históricamente, ¿sí? Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, decíamos, capítulo número 6. Vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de nuestro Dios. Y miré, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno y oí a uno de los cuatro animales diciendo con una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. ¿A quién representa la apertura de este caballo blanco, hermanos? ¿Se acuerdan que el sábado pasado lo veíamos? ¿A quién representa? ¿Quién es ese que va sentado en el caballo blanco? A Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y nos explicaba nuestro hermano toda la historia de cuando él estuvo aquí en la tierra, de los bienes que hizo a la humanidad y a su pueblo Israel, de cómo el pueblo de Israel fue visible, ¿sí?, de este suceso. Ahora, en esta predicación vamos a hablar desde el versículo número 3 en adelante. Y dice así: y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y fuele dada una grande espada. Aquí ya habla de una situación comparada con la anterior, pues totalmente distinta, ¿sí? Si se dan cuenta, en el primero aparece un caballo blanco, la persona lleva insignias poder y de haber vencido. Aquí, en este caballo, más bien en el segundo sello, en la apertura del segundo sello, se ven dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Un caballo rojo o bermejo o rojizo, según la versión que ustedes lo vean, y la persona que va allí, bueno, quien está sentado ahí, dice que lleva cosas distintas. ¿Para qué? Para provocar casi casi la muerte. Ahora, en el versículo número 5 en adelante dice: y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él
tenía un peso en su mano. Hasta aquí podríamos pensar que se termina la profecía con respecto al tercer sello, pero no, aún continúa en el versículo de más adelante. Primer caballo, entonces, ¿qué color es, hermanos? Blanco. El segundo, bermejo, rojizo, rojo. El tercero es un caballo negro. Ahora, esto, ¿cómo lo debemos entender, hermanos? Recuerden que la Biblia tiene muchas maneras de poderlo interpretar. Podríamos leerlo así de manera física y nosotros nos lo imaginamos, y para los que no tenemos imaginación, pues tenemos unas imágenes. Vamos a entrar a nuestra presentación ya acostumbrada para poder explicar. Obviamente les decía dos objetivos. Uno es fortalecer a la iglesia para conservar la fe y la paz de Dios en tiempos que, en medio de conflictos. Es decir, que hay que buscar la fe y la paz, pero en tiempos de qué? De conflictos, es decir, en tiempos difíciles. El segundo objetivo es enseñar a la iglesia a depender de Dios en tiempos de necesidad y escasez. O sea que por una manera o por otra, ¿qué creen, hermanos? Siempre vamos a encontrar que buscar a Dios va a ser como, hermanos, va a ser complicado. ¿Están de acuerdo? Ahora, algo bien interesante que debemos notar en este capítulo número 5, que esta visión depende mucho del segundo bloque de visiones que está teniendo Juan. Veamos lo que dice el capítulo 4 en el versículo 1. Vamos a leer desde el inicio. ¿Están ahí, hermanos? Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice así: después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. ¿Qué quiere decir? Por eso insistíamos mucho cuando explicábamos parte del capítulo 4, que en el capítulo número 1, capítulo 2 y capítulo 3, el capítulo 1 decíamos son como las generalidades de toda la profecía. El capítulo 2 y el capítulo 3 va a explicar qué, hermanos, los mensajes a las iglesias. En el capítulo 4 y en el capítulo 5 se van a explicar, bueno, en adelante, del capítulo 4 en adelante. Muchas gracias, hermano. Gracias. Decíamos que del capítulo 4 en adelante es el segundo bloque de visiones. Observen la frase que aparece ahí, que está en su pantalla, dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas, haciendo referencia a que el primer bloque de visiones se ha terminado y dice que han de ser después de estas, y ahí engloba lo que dice el capítulo 4, el capítulo 5 y también lo que se va a mencionar en el capítulo 6. Ahora, observen, en el versículo número 2 que leíamos de Apocalipsis la semana pasada, tengo que hacerles mucha insistencia que esa profecía, bueno, primero veíamos que hay uno que está abriendo los sellos, ¿sí? En la siguiente diapositiva decíamos que muy probablemente en aquel tiempo Juan tuvo que ver algo parecido a eso, ¿sí? A un rollo, ¿sí? Y ese rollo pues está sellado, y nos explicaba el hermano de la semana pasada que estaba sellado con qué. Pues en aquel tiempo se acostumbraba que los reyes tenían un anillo, y ese anillo lo plasmaban, lo prismaban, o no sé qué palabra se utilice, para hacer referencia de que no podía ser violada esa ley. Ahora, cuando el apóstol Juan está viendo esta visión, dice que él está preocupado y se pone a llorar porque no hay quien abra esos sellos. Entonces uno de los ángeles le dice: es que sí hay, el león de la tribu de Judá, y lo menciona en el capítulo 5 que ya estudiábamos, dice: él puede abrir los sellos porque él es el único digno de poder abrir los sellos. ¿Y quién es el que está abriendo los sellos, hermanos? Jesús. Ahora, en esos versículos que aparecen ahí en su lámina, dice: y cuando él abrió el segundo sello, está haciendo referencia a qué, hermanos? Al maestro, ¿sí? Al hijo de David. Y está diciendo en capítulo 6, en el versículo 3, dice: y cuando él abrió el segundo sello, oí
al segundo animal y ahí vamos a hablar del caballo bermejo. Muy diferente a lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Dice, y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía, ven y ve, y miré, y aquí un caballo negro. Entonces aquí estamos viendo que Jesús es quien está abriendo los sellos, pero son los animales apocalípticos de aquel tiempo o son los seres vivientes que está viendo Juan en la visión del capítulo 5, que cuando los explicábamos, bueno, veíamos que tienen una interpretación. Ahora, en esa imagen que ustedes ven ahí en su pantalla, hace referencia precisamente a ese grupo de seres vivientes o animales que están en el cielo. Ahora, si nos vamos a meter nosotros ya a la interpretación de la profecía, vamos a ver que en la diapositiva siguiente vamos a hablar del primer sello. Cuando se abre el primer sello, ¿qué sucede, hermanos? Cuando se abre el segundo sello, y cuando él abrió el segundo sello, oí un animal que decía, versículo 4, y salió otro caballo, ¿qué? Bermejo, es decir, de color rojo. Y al que estaba sentado sobre él, ¿qué, hermanos? Le fue dado poder. Quiere decir que quien está sentado en este caballo color rojo, nos vamos a enfocar en el color rojo, ¿sí? Para que no digamos bermejo, para que no digamos rojizo, para que no digamos carmesí, no. Nos vamos a enfocar únicamente en el color rojo. Dice que el que está sentado ahí tiene que, hermanos, le es dado el poder de ¿qué? De quitar la paz, ¿qué? De la tierra. Observen cómo es la redacción que está en las Sagradas Escrituras y dice, se le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten, ¿qué? Unos a otros, y le fue dada una grande espada. Quiere decir que entonces quien está sentado en ese caballo rojo, ¿a quién representa? ¿Sí? ¿Qué podríamos pensar nosotros? Es decir, a ver, ¿quién tiene mucho poder para quitar la paz en la tierra? ¿Satanás? Pues no, porque Satanás es el rey de este mundo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuándo se abre este sello, hermanos? La primera pregunta tendría que ser, ¿cuándo se abre este sello? La segunda pregunta es, ¿quién es ese jinete que está en el caballo rojo? Y ahí se van a enumerar infinidad de preguntas que vamos a contestar con la siguiente diapositiva, que dice que el jinete quita la paz de la tierra y que además le es dado poder que se maten, ¿qué? Unos a otros. Pero aparte, ese jinete tiene que, hermanos, una gran espada. Quiere decir que entonces, aparte de provocar a la división entre nosotros y que nos matemos, quiere decir que también tiene el poder de ¿qué, hermanos? De matarnos ahí directamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo les preguntaría, ¿a quién ustedes creen que simboliza ese segundo jinete? Al sistema papal, ¿sí? Que apareció en el año 538. Podríamos decir, no, es que entonces es la Iglesia Católica. No, hermanos, la Iglesia Católica aparece en el año 325, ¿sí? Son dos cosas distintas, ¿sí? Acuérdense que la Iglesia Católica sale de una división, ¿sí? Que están 10 reyes y que por un lado se divide en 3 y que por un lado se divide en 7. ¿Se acuerdan de esa profecía que estudiábamos? Y que ese cuerno pequeño va a derribar a estos 3 reyes, ¿sí? Y los domina y obviamente los hace sus súbditos. Ahora, el sistema papal no aparece cuando aparece la Iglesia Católica, porque originalmente cuando surge la Iglesia Católica, pues se supone que es algo dependiente de la Iglesia de Dios. Ahora, pero quiero que nos llevemos a la par la apertura del otro sello. Por eso les decía que voy a tratar de darme a entender, hermanos. En el segundo, en la otra diapositiva, hablamos del tercer sello. Dice, y cuando él abrió el tercer sello, y miré, y aquí un caballo, ¿qué?
color negro. Si se dan cuenta, entonces, a ver, el rojo de por sí va en contracolor contra el color blanco. El negro, todavía que, hermanos, pues es el lado opuesto del color blanco. Quiere decir que entonces había un mundo de diferencia entre la apertura de un sello a la apertura, bueno, del primer sello en este caso, a la apertura del tercer sello. ¿Por qué? Porque quien está de jinete o quien está liderando este caballo, el color negro, ¿qué está haciendo? Versículo número 5. Y el que estaba sentado encima de él tenía ¿qué? Un peso en su mano. Aquí, cuando la escritura menciona peso, quiere decir que tenía una balanza. Quien está liderando este caballo color negro tiene una balanza, ¿para qué? Y aquí vamos a leer en el versículo número 6, y es aquí donde podríamos centrar que la predicación que se tuvo en aquellos años, que se tuvo en ese tiempo, en ese periodo, pues fue complicado. Y por eso explicábamos en los objetivos que debemos buscar a Dios. ¿Cuándo, hermanos? Ahora, gracias, hermano. En el capítulo número 6, en el versículo 6, todo este veredicto que se va a hablar, ojo, esto no lo extiende, no lo está diciendo el jinete del tercer sello. ¿Quién lo está diciendo, hermanos? Esto. Versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 animales. Es decir, tuvo que haber sido una voz de quién, ¿de parte de dónde? De los 4 animales. Sí, de esos, uno de ellos es quien dice. ¿Qué cosa dice, hermanos? Él es el que va como que a acotar. Es decir, si de por sí la situación se va a poner muy complicada, porque va a surgir un nuevo sistema, vamos a llamarle de ideas, ¿sí? Para que no nos metamos con religión. Versículo número 6. ¿Qué dice la voz? 2 libras de trigo por un denario. Primero vemos que tenía un peso en su mano. 2 libras de trigo por un denario. 6 libras de cebada por un denario. Y por último, ¿qué termina diciendo, hermano? No hagas daño al vino, ¿qué? Ni al aceite. Ahora, yo les preguntaría, este sistema que nosotros conocemos, le vamos a dar clic en la siguiente, hermano, por favor. Aquí yo les hice una línea de tiempo. ¿Y se acuerdan cuando estudiábamos el capítulo 2, el capítulo 3, que un servidor pasaba a exponer? Yo les hacía una línea de tiempo de cómo iban creciendo las etapas de la iglesia, pero también las íbamos comparando con otras profecías que están ahí, ¿sí? Incrustadas. Entonces, veíamos que en la época de Sardis, perdón, en la época de Esmirna, que significa ¿qué? Mirra, esa época hubo una persecución muy grande, desde el año 300, ¿qué? 303 hasta el año 313. Y esa persecución dio como resultado que el emperador de ese tiempo pues llamara a un concilio. Dice, no podemos destruirnos porque somos el imperio. Y entonces en el año 321 al año 325 es cuando se consolida ese concilio, ¿sí? En el concilio de Nicea, donde asisten muchos obispos, van ahí a ese concilio y ahí dice, ok, ustedes tres naciones se separan, o más bien nosotros 7 naciones nos separamos y se quedan ustedes 3. Y esos 3 son esos cuernos que va a derribar el cuerno pequeño de la profecía de Daniel capítulo 7. Ahora, pero ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con la aparición de los nuevos jinetes? Decíamos que el nuevo jinete es el que aparece en el año 538. Si en el año 325 aparece la Iglesia Católica, es hasta el año 538 que aparece el papado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Entonces la Iglesia Católica
el papado no nació con la Iglesia Católica. No. ¿Cuál era su sistema de gobierno? Había obispos, sí, había diáconos también. Es más, hoy actualmente la Iglesia Católica tiene diáconos. Ahora, es hasta el año 538 cuando en la profecía se menciona que la apertura de ese sello iba a dar como resultado, ¿qué cosa, hermanos? Lo que menciona la profecía que acabamos de leer, que con su poder iba a quitar la paz de la tierra. ¿Sí? ¿Y por qué se iba a quitar la paz de la tierra? Porque las personas que conocían a Dios, las personas que guardaban de Dios, las personas que escuchaban de Dios, ahora, ¿qué? Se les iba a ser impuesta, ¿qué? Una nueva forma de creer, una forma distinta de creer. Por eso ya no hablábamos de que sea una religión propiamente, porque la religión ya estaba establecida. Ahora, si todas esas personas que vivían en ese tiempo, y quisiera que hiciera un poquito más pequeña la imagen, hermano. Bueno, entonces la puedes recorrer un poquito hacia la izquierda. Nada más que se aparezcan los 1260 años. ¿No se puede? No, ¿verdad? Ok. A ver, pero es que quiero que. Pero quiero que aparezca lo que aparece en las líneas rojas del otro lado. Ahí aparece un año que es el año 1492. Aquí en América, ¿qué pasó en ese año, hermanos? Que es que nos descubrieron. Ya estábamos descubiertos, hermanos. Sí. No, nos llegaron los españoles y vamos a pensar que no nos trajeron inmediatamente su forma de creer. ¿Están? Sí. Que cuando llegaron dijeron, bueno, regresémonos, y se regresan con un informe, pero pues muy probablemente se llevaron algo de aquí. Ellos decían que nosotros pues éramos unos indios. ¿Y si éramos indios? Sí, sí éramos indios en toda la extensión de la palabra, pero ¿qué creen? Teníamos mejores sistemas de gobierno, teníamos mejores sistemas de drenaje, teníamos mejores formas de vivir, no teníamos muchas plagas, no teníamos epidemias, no teníamos los ratones, exactamente no existían aquí, eran controlados por los sistemas de riego que se utilizaban en ese tiempo. Cuando tengan ustedes oportunidad, lean un libro de Hernán Díaz del Castillo y ahí explica cómo es que realmente aquello que existía antes de que llegaran los españoles para traernos todo eso. Fíjense, entonces, ¿cuánto tiempo ya había pasado? Desde 1492, desde el año 538. Casi 1000 años. No, perdón. Bueno, sí, casi 1000 años. Ahora, cuando llegó aquí a México esa nueva forma de pensar, ¿cómo creen que la introdujeron, hermanos? ¿Han escuchado hablar de la Santa Inquisición? Que como decía el hermano, de Santa, pues no tiene nada. Sí, cuando tengan oportunidad, asistan al Museo Regional de Querétaro. Hay unos instrumentos de tortura ahí, de que quien no aceptara la religión tenía que ir a parar a esos instrumentos de tortura. ¿Quién no ha tenido oportunidad de ir? ¿Nadie, hermanos? Bueno, cuando yo tuve la oportunidad de ir, recientemente había llegado a Querétaro, cuando los vi y leí la descripción de lo que estaba ahí, hermanos, se me erizó la piel. Dije, ¿cómo puede ser que esto Dios lo permitió? ¿Sí? Que haya la iglesia utilizado su forma de creer, ¿para qué? Para imponer eso. Ahora, todo eso, ¿cómo se le puede llamar? Pues obviamente todo eso era quitar la paz de la tierra. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dice el libro del evangelista Juan, vamos a leer evangelista Juan, capítulo 17. No pierdan Apocalipsis, por favor. Perdón, es capítulo 14.
¿Ya están ahí? Dice el versículo número 3. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué? Vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis, ¿qué, hermanos? El camino. Entonces empieza a platicar Jesús ahí que ese momento que estaba viviendo, él dice, si ustedes se pelean con quienes se pelean, en la forma en cómo mueran, que pues tienen muchas cosas ganadas, ¿sí? Y entre ellas la paz, algo bien importante para nuestro Dios. Y por eso Jesús les decía, la paz os dejo, en el versículo 27, mi paz os doy, ¿qué, hermanos? No como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, conocer a Jesús, conocer a Dios nos trae, ¿qué, hermanos? Paz. Pero pareciera, bueno, así debe de ser, ¿están de acuerdo? Pero pareciera que cuando conocemos a Dios y venimos aquí a la iglesia, tenemos todo. Un coche, una casa, bienes económicos, trabajo. Pero lo que no tenemos es paz, ¿sí? Porque mi mamá no se levanta temprano, porque mamá se levanta temprano y ¿qué dice? No me ayuda. Y el papá dice, pero yo trabajé toda la semana. Pues, la hermana ya va a decir, pues yo también trabajé. Y la supuesta paz con la que debemos de vivir como iglesia, ¿qué, hermanos? En la venida aquí, hermanos, a la iglesia, se terminó. Entonces, no era una paz esto que estaba mencionando Jesús. Dijo, ¿la paz qué? La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y qué estaba haciendo este jinete, hermanos? Pues terminando con esa paz. Porque se supone que cuando venimos a conocer a Jesús, tenemos paz. Ahora, yo les preguntaría, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como iglesia de Dios para que conservemos esa paz? Acuerdos, ¿sí? A ver. ¿Planchamos el sábado en la mañana? No, no ya. Pero, yo lo he visto ahora que mis hijas van creciendo. Dicen, este es mi outfit, porque hasta eso surgieron palabras nuevas, ¿eh? Este es mi outfit para el sábado. Y sacan ahí uno. Y resulta que el sábado, cuando llegan porque ellas llegan primero aquí, y ya cuando las veo, ¿y qué pasó con el outfit del jueves? Cambio de planes, papá. Ah, ok, perfecto. Pero llegaron tarde a la iglesia. Pues ya sabes, se terminó la paz en la casa y no pasó el bus. Si no si se terminó la paz en la casa, quiere decir que entonces, ¿quién nos aleja de la paz? ¿Qué es, hermanos? No, es el quebrantamiento a ese acuerdo. Pero es complicado vivir con muchas mujeres en casa, ¿eh? Pero es precioso. Pero es precioso. Pero es precioso, ¿saben por qué? Porque uno solamente observa, ve y no puede decir nada. No, no, no. Cuidadito y hables, porque eso significa perder ¿qué? La paz. Si Jesús estaba diciendo aquí que mi paz os doy, no como el mundo la da, porque la paz que ofrece el mundo, como es efímera, es pasajera, podemos tener un rato de paz y ahí se acabó. Entonces nosotros como iglesia, esto que estaba presentando aquí este jinete, dice que de quitar la paz de la tierra, pude haberlos llenado de información, hermanos. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas personas se utilizaron? Hubo emperadores que dieron su vida con tal de morir. Hay muchas cosas que en la iglesia no hemos predicado en relación a todo lo que se produce estos 1260 años. Esos 1260 años, que son el equivalente a 42 meses, o que son el equivalente a tiempos y la mitad de un tiempo, esos 1260 años, todo ese tiempo, el mundo solamente conoció, ¿qué cosa, hermanos? Espadas, guerras, divisiones, una guerra tras de otra, una guerra tras de otra. Algo que no se nos debe de olvidar, que
al existir solamente un imperio y era el imperio romano, ¿qué pasó después? Ese imperio, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Pues ya estaban empezando a esparcirse, ya estaban empezando a llegar a otros lugares muy distintos. Ahora, no se nos debe de olvidar que el papado, ¿sí?, que es el sistema de gobierno que se regía por la fuerza, hermanos, ¿sí? Es decir, todo esto traía como consecuencia el final de todos, al final era la muerte, ¿sí? Porque así lo menciona la escritura, ¿no? Le fue dada una gran espada. ¿Y la espada qué simboliza? Pues la muerte. Ahora, vamos a hablar un poco en relación al otro sello. Y le vamos a pedir a nuestro hermano que nos ayude con la siguiente diapositiva. Gracias, hermano. El siguiente sello, cuando se abre, dijimos que es un caballo, ¿qué? Color negro. Y ese caballo color negro, ¿a quién dijimos que simbolizaba? O el jinete que va ahí, ¿a quién simboliza? Al islamismo. El islamismo es una de las religiones con mayor número de creyentes, ojo, en el mundo, hermanos. Muchas veces los hemos hecho a un lado, ¿sí? Muchas veces hemos despreciado su forma de creer, porque aquí en México casi no les hacemos caso. Pero fíjense que me encontré este dato. Este dato es muy estremecedor. La barra roja corresponde a un censo que se hizo en el año 2023, es decir, hace 3 años. Pero la barra azul corresponde a una proyección que se está haciendo para el año 2030. Observen ustedes, y esto es de admirarse, las cantidades de procedientes del Islam que existen en el mundo, hermanos. ¿Sí? Observen. ¿Cuántos son? 2.300 del Islam. El hinduismo, 1.200. El budismo, 370. Y los cristianos en su totalidad, 2.300. Y el catolicismo, ¿qué, hermanos? 1.400 millones. Estas son cifras en millones. Ahora, ustedes dirán, pero eso no nos perjudica a nosotros como Iglesia de Dios. Efectivamente, no nos perjudica, sino antes que nos estaría aplastando a nosotros. Porque el tiempo, cuando nació el islamismo, ¿saben tiempo de qué fue? Tiempo de hambre, ¿sí? Tiempo, ¿por qué? Porque cuando nació esta nueva forma, nuevo pensamiento, dijimos, que le vamos a llamar nuevo pensamiento, nueva forma de pensar. No quisiera llamarle religión porque dicen, es que no es nuestra religión, es nuestra vida. Y sí, efectivamente, cuando tengan oportunidad ustedes vean la película de Una vida extraordinaria o La vida de Pi, y ahí explica todas esas costumbres que tienen estas personas, ¿sí? Y efectivamente, no, ellos dicen, no es nuestra religión, es nuestra forma de vida. Ajá. Y entonces nosotros como Iglesia de Dios, ¿qué debemos hacer con la palabra de nuestro Dios? Pues también nuestra forma de vida. El detalle, ¿saben cuál es? Es ese, hermanos, que pensamos que esta religión que usted y yo venimos a profesar en sábado es solamente el sábado y nos vemos cuando el próximo sábado. Y por eso hasta los hermanos de enfrente, bueno, los vecinos, ¿cómo nos conocen? Los sabatistas, ¿sí? Y no existimos para ellos más que el sábado, ¿sí? Y yo les digo porque, por ejemplo, allá en Chilpancingo, donde yo crecí, en la iglesia, yo siempre les decía a los hermanos, llévale la fruta al de enfrente. Les voy a preguntar por qué. Es una costumbre que tenemos en la iglesia de Dios. Tú no sabes, pero a lo mejor él algún día, sediento de la palabra de nuestro Dios, ¿qué crees? Va a tocar la puerta y va a decir, háblame de la palabra de Dios. Y así pueden llegar muchas personas, ¿sí? Sobre todo en la fiesta de las cabañas. En ese tiempo,
del Islam, cuando dijimos, observen cuánto tiempo hay desde el año 538 hasta el año 622. ¿Cuánto tiempo hay, hermanos? Más de 100 años, exactamente. Y si hay más de 100 años, ¿cuál hubiera sido lo lógico? Que no tuviera tanto auge. ¿Sí? ¿Pero qué creen? Sí tiene tanto auge, tan es así, de que hoy por hoy los del Islam son más que los católicos. ¿Ya se dieron cuenta en esa cifra? Pero ustedes dirán, ¿y nosotros como iglesia de Dios qué somos? ¿Cuántos millones seremos en la iglesia de Dios? No llegamos ni al millón, hermanos. Seremos unos 200,000, unos 100,000. No llegamos ni a los 100,000. Entonces estamos, dice la palabra de nuestro Dios, no temáis, manada pequeña. Pero que todos los que formamos esta manada, ¿qué? Realmente seamos eso, una manada. Y que como manada seamos, ¿qué, hermanos? Que nuestro Dios sea nuestro pastor. El detalle es que somos una manada dispersa, que vemos tantito al enemigo y ¿qué? Y luego huimos. No, hermanos, ¿sí? Fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios respecto a este tercer sello. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo número... Déjenme tomarle a mi agua, hermanos. Perdón, hermanos, es que esto de estar en estas condiciones, luego sí representa molestias, exactamente. Gracias, hermano. Fíjense, hasta las palabras se me olvidan, hermanos. Capítulo 60, versículo 2. Sí les dije Isaías, ¿verdad? Isaías, capítulo 60, versículo 2. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de nuestro Dios así, porque he aquí, que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad, ¿qué? Los pueblos. Ahora yo les preguntaría, ¿esta oscuridad es física, hermanos? No, es una oscuridad, ¿qué? Espiritual. ¿Saben en qué está basada la doctrina del Islam? En la ideología de quién? De una persona. De una persona que dice, es que Dios me habló. ¿Y saben a dónde se van, hermanos? Agarran la Biblia, ¿sí? Bueno, específicamente la Torah, y dicen, es que nosotros somos los descendientes de quién? De Abraham. ¿Y sí pueden ser los descendientes de Abraham? ¿Sí? Dice el hermano que dice un texto que Dios puede levantar hijos de Abraham aún que de las piedras. Ahora, si en ese tiempo la profecía está mencionando, porque cuando se da la profecía faltan muchos años para que se cumpla, hermanos, ¿sí? Y dice que va a haber oscuridad, pero no va a haber una oscuridad física, es decir, como que hay un eclipse o que no salga el sol. No, no, no. Va a haber una oscuridad que espiritual, ¿sí? De que no nos va a dejar ver. Y aquí lo está mencionando en las Sagradas Escrituras. Ahora, nosotros decimos un denario, ¿qué? Por tal o cual cosa. Nosotros no sabemos, por ejemplo, aquí en México, ¿cuál es el salario mínimo, hermanos? ¿A cuánto importa el salario mínimo? Hermano contador, platíquenos, ¿cuál es el salario mínimo? ¿Cómo? ¿300 y fracción? Ay, caramba, yo me quedé cuando costaba 97, hermanos. Eso fue antes de, cuando hacía concursos. Sí, antes. No, 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 ¿qué creen, hermanos? En el tiempo de Peña Nieto, más o menos en ese tiempo, en eso andaba el salario mínimo. 87, 97 pesos, más o menos. Ahorita es 315. Pero el salario mínimo hasta antes del señor Andrés Manuel López Obrador era menos de 100 pesos. Hoy como 120 pesos. Ahorita casi vale el triple. Ustedes dirán, bueno, pero eso no tiene nada que ver con la predicación. Sí tiene mucho que ver, porque nuestro Dios
cuando está diciendo que hay determinadas cosas que solamente se pueden comprar con un denario, está haciendo alusión a qué? A que ese denario es el equivalente al un día de trabajo de aquellos tiempos. Observen, en el libro de Mateo, vamos a leer en el versículo, capítulo número 20, en el versículo número 2. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así: y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, ¿qué? Los envió a su viña. Ahora, ahorita si usted recibe 300 pesos, ¿le alcanza para mucho? No, pero sí le alcanza para algo. Si nosotros vamos a la central de abastos, por ejemplo, ¿qué compraríamos con 300 pesos? Una lechuga, ¿cuánto? 20 pesos. Un kilo de pepinos, 25 pesos. ¿Cuánto? Vayan sumándolo, ¿eh? Un kilo de zanahoria, 15 pesos. Un kilo de plátanos, 25 pesos. Un kilo de una pieza de piña, 40 pesos. Una sandía gigante de 80 pesos. Un kilo de manzana, 45. Un kilo de frijol, 35 pesos. Y un kilo de arroz, 30 pesos. Y un litro de agua, que son 20 pesos. Bueno, pues vamos a ponerle un kilo, pero ya nos alcanzó para un litro de agua. A ver, ¿me pasé? ¿Con cuánto, hermano? Me pasé por 35 pesos. Quitamos la sandía y metemos azúcar, exactamente. ¿La piña no? Ay, hermano, es que la piña es muy rica, más ahorita. Sí. No está prohibido. En la Biblia no se mencionan las tortillas, hermano. La Biblia es bien clara y dice, no porque no las comamos, hermanos. Este, este cuerpo no crean que es de puros abdominales, hermanos. Esto se lo debo al señor de los tlaxcales. ¿Sí? Tlaxcales es tortilla en un idioma náhuatl. 2 libras de trigo y 6 de cebada habían de costar un denario. Ustedes dirán, ¿y cuánto es el equivalente a una libra? ¿Cuánto es una libra, hermanos? 500 gramos, es como medio kilo, ¿no? Una libra americana, exactamente, más o menos. ¿Y con eso podían comer toda una familia? No. Bueno, depende, depende del tamaño de la familia y qué tan dragones seamos, ¿no? Fíjense, en nuestros días, eso que ustedes, el ejercicio que ahorita acabamos de hacer, ¿con qué intención lo hice, hermanos? Comparar que el equivalente a un salario mínimo aquí en México, ¿cuántas cosas compramos? Yo les preguntaría eso, ¿nos lo acabamos en un día? ¿Para cuántos días nos alcanza? ¿Como 3 días? Por lo menos 3 días, hermana, gracias, pero no me considera así. No, digo mi esposa, es que es que no es que yo esté gordo, es que yo soy de buen comer. Y la verdad es que sí, hermanos. Fíjense, el hecho de que este jinete trajera una pesa en su mano, hay quien le dicta que dice 2 libras de trigo por un denario. O sea, 1 kilo de trigo por un denario. ¿Cuánto es 1 kilo de trigo, hermanos? Para los que no saben, 1 kilo de trigo es más o menos el equivalente a este puño, a esto, ¿sí? Ahora, con ¿esto es mucho? No, hermanos, esto es poco, comparado con un denario y comparado con el equivalente de los 300 que vale el salario mínimo. Y yo había hecho el ejercicio de que el salario mínimo costaba 290 y tantos. Ahí me perdí, ahí me perdí. Sí, tienes bastante razón. Ese es el costo del año pasado, pero ahora, en ese tiempo, esa hambre que hubo, porque si era una hambre física, ¿sí? 6 libras de cebada por un denario, es decir, 3 kilos de cebada. Pero ustedes saben que la cebada tiene otros usos. Ahora, hay algo que se menciona aquí que dice, no hagas daño al vino, ¿qué?
ni al aceite. ¿Por qué? ¿Quién es ese vino, hermanos? Si se dan cuenta, esto está relacionado con dos cosas que tienen que ver con el nuevo pacto que existe actualmente de parte de nuestro Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo número 27. Cuando tengan oportunidad, hermanos, hay un libro que explica cómo fue que el islamismo empezó a propagarse. No, eso no ha llegado aquí a México, ¿sí? Eso es algo típico de los lugares de Oriente, ¿sí? Sobre todo en África, ¿sí? Que es donde hay la mayor cantidad de seguidores del Islam. Mateo, ¿qué les dijimos? Mateo 26, vamos a leer desde el versículo número 27 en adelante. Y tomando el vaso, y hechas gracias les dio, diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí, ¿a quién se está haciendo referencia? Que no se puede tocar al vino, hermanos. Pues que no se puede tocar el vino, es decir, que no se puede tocar ¿qué? Nada que tenga que ver con el nuevo pacto. Es decir, que había particularidades pequeñas cuando se abre este tercer sello, que es de color negro el caballo, y que quien lleva la espada ahí, más bien, quien lo conduce lleva una báscula en su mano. Está comprobadísimo que la persona debe de validar lo que se le daba a comer a esas personas en ese tiempo. Pero sí, algo que sí debemos dejar bien claro es que en ese tiempo sí iba a haber hambre, pero la escritura también es bien clara. Dice: no hagas daño ¿qué? Al vino. Y aquí se está haciendo referencia al vino. Estamos en el versículo número... Vamos a leer otro texto en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, para que veamos cuál es el simbolismo que se le da al aceite. Zacarías capítulo 4, versículo 11. Zacarías capítulo 4, versículo 11. ¿Lo tienen? Hablé más y dije: ¿qué significan estas dos olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y díjele: ¿qué significan las dos ramas de oliva que por medio de los dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? ¿Qué está viendo el profeta aquí, hermanos? Está teniendo una visión donde hay una rama de ¿qué? De olivas. Y que de esa rama de olivas está destilando ¿qué cosa? Aceite. Y le dice, versículo número 13, y respondióme diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora, las ramas están destilando ¿qué? Aceite. Y ese aceite, ¿a quién simboliza, hermanos? Al Espíritu Santo. Había entonces dos cosas que no se podían tocar. Y el Islam, entonces, en toda su imposición, ¿sí? A través de la guerra. Cuando estudiemos otro tema, hermanos, las trompetas, porque ahorita estamos estudiando los sellos aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis. Primero Dios, cuando estudiemos las trompetas, porque la idea de elaborar los temas es que ahorita estudiemos las trompetas, perdón, los sellos, y luego estudiemos las trompetas. Cuando estudiemos las trompetas, ahí vamos a entrar un poquito más en detalle a cómo fue que todo esto se cumplió al pie de la letra. Pero ahorita no quise llenarlos de información con traer un mapa y ver cómo estaba dividido los dos imperios,
cuando existía el Imperio de Oriente, el Imperio de Occidente, etcétera. No quise traer tanto ese tipo de información porque sería muy repetitivo y que lo estemos diciendo a cada rato. ¿Qué nos queda a nosotros como iglesia, hermanos? Y en la última diapositiva aparece lo siguiente. La verdadera espiritualidad se manifiesta cuando la iglesia, ¿qué, hermanos? Confía y es fiel a Dios, aunque en los tiempos difíciles. Yo les preguntaría, ¿cuál es el tiempo más complicado que hemos presentado aquí en la iglesia? Las pandemias es uno de ellos. ¿Cuál más? ¿Qué creen que cuando, por ejemplo, un hermano se va? Y bueno, hoy coincidió que nuestro hermano José Victoria está aquí, pero yo quería hacer referencia no al hermano que ya tiene más de un año que se fue, ¿no? Bueno, casi el año que se fue. Después, cuando se va el hermano Álvaro, eso sucedió el 1 de febrero del año pasado. Es decir, tenemos un año sin el hermano Álvaro. ¿Alguien le ha escrito? ¿Alguien le ha hablado? ¿Sí? Fíjense. Fíjense. Y cuando, al menos un servidor, cuando él se va, yo comía con él, yo hacía sobremesa con él. Y ahí yo aproveché mucho al hermano porque para mí el hermano era es el ungido de Dios. ¿Sí? Y yo creo que todos lo debemos de tomar así. Porque si al rato nosotros nos perdemos, va a ser por no haber consultado a un anciano. Si yo tengo un problema, por muy pequeño que este sea, yo tengo que ir al hermano y yo tengo que buscar ese consejo de él. No ser sabio en mi propia opinión y tomar la decisión por mis propios méritos, por mis propios medios y decir, yo creo que esto es lo que tengo que hacer. La escritura lo menciona y lo dice, ¿no? No seas sabio, ¿qué? En tu opinión. Y entonces nosotros como iglesia, cuando tenemos una situación complicada, ¿sí vamos a Dios? ¿Sí vamos a los hermanos? ¿O le hacemos caso más al psicólogo? Porque el psicólogo muchas veces nos dice, no, pues ya deja de ir a esa iglesia, nada más están metiendo ideas en la cabeza. Y sí, sí es cierto, sí nos están metiendo ideas. Porque esa es la idea, hermanos, que ustedes les metamos una idea y de que esa idea que nos acerque más a Dios, no que nos aleje de Dios. Entonces, y yo por eso quise tocar el ejemplo del hermano Álvaro, nos empezamos a convertir en una iglesia espiritual. Que sí podemos tener nuestras diferencias materiales, con hijos, con papá, ¿sí? Con mamá, con todos. Cada cabeza es un mundo, hermanos. Pero lo que debe existir aquí siempre entre nosotros, que es que exista ese acuerdo, ¿sí? Y que nosotros como iglesia, la confianza esa que depositaron aquellos santos hombres, no la debemos perder. Vamos a leer dos textos, perdón. Salmo 46, versículo 1 y 2. Salmo 46, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? ¿Están ahí? ¿Cómo podemos hacer nosotros para confiar en Dios? Sabiendo que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Si mis problemas en casa a veces se agravan, es porque a lo mejor no he ido a Dios. Es porque a lo mejor fui y se lo conté a mi mejor amigo.
Pero mi mejor amigo no conoce a Dios. Y por muy que sea mi amigo, por muy que haya estado conmigo desde la infancia, no conoce a Dios, hermanos. Que sí lo puede utilizar Dios para darme un consejo, por supuesto que lo puede utilizar, pero siempre el consejo será siempre el mejor, el que venga ¿de qué? De parte de Dios. Ahora que si buscamos a un obrero, más que excelente. Versículo, vamos a leer otro texto. Ahí en el Salmo, pero ahora vamos a leer el Salmo 37. Y esto hace referencia a la fidelidad, la esperanza que nosotros debemos de poner siempre en nuestro Dios. Salmo 37, versículo 25. ¿Lo tienen? Mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El rey David escribió infinidad de salmos, y cuando escribía decía, pues ya estoy viejito, pero yo también fui un joven, y yo no he visto que un justo, ¿qué, hermanos? Mendigue el pan. Porque el justo es el que busca a Dios, el justo es el que sigue a Dios con todo su corazón. Y a lo mejor si yo soy injusto con mis hijas dicen, o pueden llegar a expresar de mí, es que eres injusto, papá. Sí, lo siento, pero esa injusticia es para que haya equidad aquí en la casa. Probablemente vas a ir a llegar a otros lugares donde las reglas sean diferentes, pero aquí se va a hacer lo que en esta casa hemos conocido, lo que diga la palabra de nuestro Dios. Muchas veces nos cuesta trabajo, hermanos, ¿sí? No crean, implementar reglas, hacer acuerdos, ¿sí? De cómo vamos a alabar a nuestro Dios. Pero algo que debemos de tener bien claro y bien presente es de que si Dios está en nuestro hogar, ¿qué creen que va a pasar? Pues vamos a encontrar paz, ¿sí? Porque donde está Dios, no debe faltar nada. ¿Por qué? Porque ahí está Dios, ¿sí? Está la bendición de Dios. Y la bendición de Jehová, ¿qué? Es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Busquemos a Dios el día de hoy. Quiero contarles que hubo un hermano que me escribió: si dices que tienes harto trabajo, ¿por qué todavía te tomas la delicadeza de hacer los versículos de memoria? Le digo, mira, ¿cómo surgió la idea de los versículos de memoria de todas las sociedades? Un hermano me decía, en la iglesia tenemos que enseñarles que siempre va a haber un pan espiritual que comer. Y por eso, si se dan cuenta, en el versículo de memoria, para que nos identifiquemos, aparece por un lado la carátula del cuaderno. También aparece el título de la lección del cuaderno del próximo sábado. Aparece la lectura bíblica y aparece el versículo para memorizar o reflexionar, como ustedes lo quieran llamar. Si usted en algún momento puede llegar a pensar o a decir, a ver, ¿qué van esto? No tengo qué hacer. No abra el Instagram, hermanos. El Instagram no tiene fin. ¿Sí se han dado cuenta que no tiene fin eso? El Facebook, ¿qué creen, hermanos? Tampoco tiene fin. Porque son alimentos vanos, porque son alimentos pasajeros. El TikTok, ¿qué creen, hermanos? Tampoco tiene fin. ¿Y la palabra de nuestro Dios qué es? La palabra de Dios permanece, ¿qué? Para siempre, ¿sí? Dice el libro de Isaías, capítulo 40. Busquemos siempre a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Cuando nuestro Dios nos llame a cuentas, podamos entregarle cuentas de lo que hemos hecho con nuestra familia. Te traje a mis hijos que tú me diste, hoy estaré en la vida eterna. Traje a mi esposo que tú me diste, que yo te pedí, pero también traje a mi esposa. Y aquí estamos todos en la vida eterna. Pero que lleguemos todos, que busquemos el modo
de poder llegar todos a la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra a todos ustedes, hermanos. Pasa a vosotros.